Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisa Nachina, soy estudiante de Comunicación Social del quinto trimestre. Y hoy te voy a hablar 4 puntos fundamentales que te ayudarán a comprender cómo se construye la información periodística. Comenzando por qué es el reportaje y cuáles son sus partes, qué es el texto narrativo y cómo se organiza, elementos de la narración y las normas básicas de redacción informativa. Comenzamos. ¿Qué es el reportaje informativo? El reportaje informativo es un género periodístico que profundiza en hechos reales de interés público, explicando su contexto, causas, consecuencias a través de datos confiables y fuentes verificadas. ¿Cómo es la estructura del reportaje? El reportaje se divide en 4 partes, que es el titular, la entrada, el cuerpo y el cierre. El titular es un título breve que resume el texto principal. Por otro lado, la entrada es el primer párrafo que introduce el hecho y capta la atención del lector. El cuerpo es el encargado de mostrar todo el desarrollo de la información y aquí es donde se colocan el contexto, las causas, las consecuencias y las cifras y fechas que tengamos. Por último, que es el cierre, es la fase final de la historia o del tema que cierra con una conclusión o una reflexión. Ahora hablemos qué es el texto narrativo. El texto narrativo es aquel que relata un hecho real o ficticio en un tiempo y espacio determinado. Su estructura permite presentar la información de forma clara, ordenada y comprensible. Ahora hablemos de los elementos de la narración. Son 5. El narrador, que es quien cuenta la historia, los personajes, que son los protagonistas de la historia, el tiempo, que es el momento en que suceden los acontecimientos, el espacio, que es el lugar donde acontecen, y la trama, que es las secuencias de acontecimientos que le dan sentido a la historia. Ahora hablemos de la estructura de la narración. Ella se estructura en 3 partes fundamentales: el inicio, el desarrollo y el desenlace. El inicio debe presentar el contexto, presentar los personajes e introducir el hecho principal. Un ejemplo de ello sería: en la comunidad de Ferrominera del sector Caroní, los vecinos enfrentan una crisis de agua desde hace 3 meses. Ahora viene el desarrollo. El desarrollo debe presentar la información del hecho principal de manera cronológica y detallada, explicando en esta etapa lo que fueron sus causas, sus consecuencias, los testimonios, datos claves y momentos importantes de la información. Un ejemplo de ello sería: los habitantes explican que las tuberías colapsaron tras las fuertes lluvias y las autoridades aún no han iniciado las reparaciones. Y por último, llegamos al desenlace, que es el cierre de la historia, que debe concluir con una conclusión, reflexión o proyección futura. Un ejemplo de ello sería: mientras esperan respuestas oficiales, la comunidad organiza jornadas comunitarias para distribuir agua. Con esta estructura podemos garantizar que la información sea clara, fluida y lógica. Por último, vamos a hablar de las normas básicas de redacción de información, dentro de las que destacan 6 que siempre deben estar presentes para que la información sea profesional y eficaz. La primera es la claridad. La información debe ser con frases breves, cortas y fáciles de entender. También la objetividad, que debe ser una información sin opiniones personales, solo hechos verificables. También está la precisión. Debemos dar datos exactos, contextos, cifras y fechas. También está la brevedad, que habla de evitar rodeos. Luego tenemos la coherencia, que habla de tener frases conectadas y explicación clara del hecho que estamos hablando. Y por último, la neutralidad, que habla de dar una información sin adjetivos calificativos, solo informar. Así que te presento un ejemplo de cómo sonaría una información con todos estos datos que te acabo de dar. El servicio de agua se interrumpió el lunes 15 de abril, según informa la empresa Hidrobolívar. La falla estará afectando a más de 300 familias del sector Caroní. Los técnicos
reportaron que la falla se debe a la ruptura de una tubería principal. Y con esta información concluimos 4 puntos muy importantes. Comprendimos que la información es esencial, pero que debe tener una buena estructura. Y para eso es indispensable el reportaje informativo, que como ya vimos, es un género periodístico que profundiza en hechos reales usando fuentes confiables. También comprendimos que se apoya en la estructura narrativa, que se organiza en inicio, desarrollo y desenlace. Y por último, todo esto garantiza que la información que vamos a dar tenga una estructura con claridad, objetividad y sin decisiones o pensamientos personales que interfieran en la objetividad de la información. Hasta luego, esto fue todo, muchas gracias.